Buenas noches. Para allá. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, Cristina? Bien, profesor. Buenas noches, Judith. Buenas noches, Profesor, buenas Alicia. tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Iris? Buenas noches, Alicia. Recuperándose, profesor, recuperándose. ¿Has estado mal? Sí, profesor, he estado mal como casi 2 semanas con una gripe y una tos más. Parece que me ha dado una bronquitis. Marianela, ya te vi ya. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, Katy? Buenas noches, Miluska. Buenas noches, profesor Carlos. Buenas noches, María. Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, a ver. ¿qué es lo que- Profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, dígame, ¿qué es lo que hemos aprendido la semana pasada? ¿Ah? Buenas noches, Tatiana. A ver, ¿qué hemos aprendido la semana pasada? Profesor, sobre historia, sociedad y diversidad. Ya, pero ¿qué cosa? Ese es el curso. Ya. Hemos estado hablando sobre lo que es la población, de acuerdo a cómo se dan los censos, ¿no? Pues en cada distrito, cada provincia hacen sus censos. Esa es la Y ahí- semana antepasada. Profesor. Eso fue la semana antepasada. Pero de mí está guardado con mi clase de la semana del lunes. Profesor, conflictos sobre los Eso. conflictos sociales. Eso hemos visto. A ver, ¿qué has visto de los conflictos sociales? Profesor, disculpe. Dime. Lo que pasa es que no pude entender muy bien la vez pasada porque se me fallaba el internet ¿Ya? y bueno, no me quedó claro cuando usted hablaba sobre el criollo, el mestizaje. Y como ya se me fue la señal, ya no pude continuarlo escuchando. A ver. Por favor, ¿puede hacer un pequeño repaso? Ya, está bien. Cuando hablamos de criollo, estamos hablando de los hijos de los españoles nacidos acá. ¿Ya? Español y española tenían hijos y nacían aquí en América, eran españoles americanos, eran criollos. ¿Ya? Los mestizos eran los primeros españoles que llegaron acá al Perú y se metieron con las indias, ¿no? Y tuvieron hijos. Entonces, esos hijos fueron mestizos, ¿ya? Ya después llegaron los negros y fueron zambos, mulatos, ¿no? Castas en el Perú, ¿ya? ¿Entienden eso? Ya. Sí, profesor. Y luego cuando habló del impuesto, ¿El qué? del impuesto que los españoles hacían que ¿cómo se llama? Los indios pagaran. No. A ver, sí, le voy a explicar también, ¿ya? Los españoles, acá en el Perú, le cobraban a los indígenas de 18 a 50 años, tenían que pagar impuestos, ¿ya? O pagaban, ¿no? O sea, tenían que pagar impuestos. Esos impuestos, cuando llegó la independencia, o cuando estaban todavía en el proceso de independencia, don José de San Martín, el 28 de julio de 1821, él dijo, pues, que aparte de decir que el Perú es libre e independiente, dijo que todos los peruanos, ¿no? Todos los indios peruanos eran considerados ciudadanos del Perú, y por lo tanto tenían los mismos derechos.
pero cuando llegó Bolívar y comenzaron a rehacer la independencia, lograron la independencia de verdad, lo derogaron todo y volvieron a foja cero y siguieron pagando los impuestos los indios peruanos hasta 1850, cuando Ramón Castilla ya les quitó ese derecho que tenían que pagar, ¿no? Esa carga que tenían que pagar a los españoles. Pero también Ramón Castilla, no hay que decir que Ramón Castilla es un buen presidente que ha hecho todo lo bueno. No, ya ha hecho con su segunda. Él ha logrado darle, el derecho a no pagar impuestos, ¿ya? Y también Profesor Ramón Castilla abolió la esclavitud. la esclavitud, sí, el mismo día abolió las dos cosas, ¿ya? Pero él no lo hizo pues, por ser buena gente o buen peruano, ¿no? ¿Ya? Sino que lo hizo primero porque a Rufino Echenique le quería ganar la guerra, ¿no? La batalla que se hacían dos, porque los eran caudillos, ¿ya? Del primer militarismo, y los caudillos se peleaban entre ellos para ser presidente del Perú, ¿ya? Ramón Castilla le quería ganar, pero también quería tener el apoyo del pueblo, entonces les dio esas leyes, ¿ya? Y además de que tenían plata, pues tenían con qué pagar. En ese tiempo estaba en apogeo, ¿no? Estaba en pleno efervescencia el guano de la isla, ¿ya? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Dígame algo. Sí, pastor. Sí, profesor, siga. Ya. No, pues es que tienen que decirme, pues, ¿no? Estoy aprendiendo, no estoy aprendiendo, está bien, ¿no? Porque si no, a ver, ¿qué otra pregunta tienen que hacer? Profesor, el guano de esa vez era como oro ahí, ¿no? En esa época. A ver, el guano de la isla era una riqueza natural del Perú. Era como en la actualidad, el Perú fuera el único país que tiene petróleo. El único país que tiene petróleo. ¿Ya? Y que todos los países vienen acá y le dicen, véndeme petróleo. ¿Ya? Así era el guano de la isla. En ese tiempo estaba en el pleno apogeo la revolución industrial, ¿ya? Y tenían que hacer producir las chacras, el campo, en Inglaterra, en Francia, ¿no? En los países europeos. Y entonces le compraban a los peruanos, ¿no? Entonces acá los peruanos, para tener la plata, ¿no? Le pagaban a los que tenían cierto billete, ¿no? Les daban concesiones. Y ellos sacaban el guano y le entregaban a la aduana peruana y de ahí lo mandaban a Europa. Pero entonces, Ramón Castilla, con su primer ministro, que se llamó Nicolás de Piérola, ¿no? Le quitaron la concesión a todos los peruanos y se la dieron a una compañía que era francesa, ¿ya? Se llamaba Dreyfus. Esta compañía francesa había prometido, le habían dado 2 millones de toneladas de guano de la isla, y había prometido entonces esta compañía pagar la deuda externa de Perú y le iba a dar un poco de billete, pues, ¿no? Pero ustedes saben, pues, ¿no? Se llevaron el guano, Inglaterra lo bajó porque comenzaron a producir guano, pero artificial, ¿no? Nutrientes artificiales, más baratos que el guano de la isla, y entonces ya no se vendió, ¿no? Eso fue lo que pasó con el Perú y el guano de la isla. Imagínense que se trajeron a chinos curíes para explotar el guano, ¿ya? Entonces, esto es para que más o menos ustedes comprendan. Dime, Aurelia, dime.
Profesor, disculpe, o sea que ¿cómo se llama? Don Ramón Castilla, o decir, el presidente de hoy, Pedro Castillo, era un Ramón Castilla. Algo ¿Cómo así. así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver. Porque, o sea, usted dice que era un bandido, don Ramón Castilla, o sea, y el señor Pedro Castillo también es otro bandido, que quiere luchar por los pobres y enriquece a su familia solamente. Pero ¿quién presidente no ha hecho eso? Acá estamos condenados a tener presidentes igualitos con esa calaña. Y peor todavía si no lo dejan gobernar, ¿no? Peor va a ser las cosas. Sí. Pero, profesor, y luego de allí los virreinatos cuando surgieron los virreinatos fue cuando fue colonizado por los españoles. Claro, a ver, mira, a ver. Y esto, después te hablo, Aurelia, ¿ya? Ya, profesor, muy bien, gracias. Ya, a ver, el virreinato se instaló en el Perú en 1564, ¿ya? En 1572 vino el quinto virrey, que se llamaba Blasco Núñez, se llamaba Toledo, el virrey Toledo, ¿ya? Francisco Álvarez de Toledo, ¿ya? Y instaló el virreinato, mató al último rey, al último inca, ¿ya? Al último inca de Perú, que se llamó Túpac Amaru I, ¿ya? Que eran los que se habían levantado en Vilcabamba, habían hecho la resistencia de Vilcabamba. Instaló el virreinato, ¿ya? Y a todos los peruanos, miren, ¿ya? Los comenzaron a considerar como niños. Les digo, estaban haciéndose en la colonia, había debates si que los peruanos tenían alma o no tenían alma, ¿no? Eran personas o eran animales, como decían ellos, ¿no? Y todavía Vasconcelos el rector de la Universidad San Marcos, ¿no? Que ya lo vamos a ver, se puso a decir de que los indios peruanos eran embrutecidos, ¿no? O sea, ahí ellos hablaban y hablaban como que si los peruanos fueran una lacra, ¿ya? Unos animales. Entonces, ¿sabe lo que hicieron los españoles? Crearon dos repúblicas. La República de Españoles y la República de Indios. La República Española eran todos los españoles, sobre todo los venidos de España, que estaban gobernando acá, nada más a los venidos de España. Los criollos acá no hacían nada, ¿ya? Y los indios eran la otra república, no tenían nada. A las justas, los caciques que eran descendientes de los incas, que estaban al mando de los indios, ¿ya? Esos peruanos son los que sufrieron todo lo que hicieron los españoles. Desde que llegaron los españoles, que habían, algunos dicen 12, otros dicen 15, otros dicen 20 millones, ¿no? Pero suponiendo que sean 12 nada más, en menos de 100 años, sobre todo cuando estaba en pleno apogeo las minas de Potosí, eran 600,000. Eran 600,000. O sea, eso nomás para que se den cuenta cómo comenzaron a desaparecer la gente peruana, ¿ya? Peruana. Entonces, los españoles aducían de que los indios peruanos eran ciudadanos de segunda categoría o eran considerados como menores de edad, ¿ya? Porque ellos no tenían ninguna experiencia de gobernar su país. Cuando llegó la independencia en 1824, los que gobernaron el Perú fueron los criollos, o sea, los hijos de los españoles, ¿ya? Ellos gobernaron. Han estado gobernando hasta por lo menos 1957, 58, ¿ya? Porque de ahí vino Belaúnde, que es español también, ¿ya? Es criollo, ¿ya? Luego, Velasco, ¿ya? Velasco sí fue peruano, ¿ya? Aunque también era de raíces criollas, ¿ya?
todos esos que llegaron, Francisco Morales Bermúdez era criollo. Su papá fue presidente ese tiempo, ¿ya? Remigio Morales Bermúdez fue presidente de Perú. Francisco Morales Bermúdez también ha sido la misma clase, pues, ¿ya? Francisco Morales Bermúdez Cerruti todavía se llamaba, ¿ya? ¿Ya? Españoles, pues. Entonces, de ahí cuando regresó Belaúnde, siguió la García y todos los presidentes que han habido de ese día, de esa época hasta ahorita, o están presos, o están condenados, o se han fugado, o se han matado, ¿ya? O están gobernando y ya van a salir. O sea, ¿qué quiere que piense? Estamos condenados a tener un presidente que va a ser sinvergüenza, que no saben gobernar el país. ¿Se dan cuenta? Dime, Aurelia. Profesor, buenas noches. Buenas noches. O sea que todo el tiempo hemos sido esclavos de los criollos. ¿Sí? Pero profesor, yo creo que eso sucedió por falta de educación y conocimiento, porque eran menores de edad y no Claro. tenían la capacidad de tener el conocimiento. Sí. Y por eso ellos aprovechaban. Y por eso hasta hoy en día arrastramos esa esclavitud, Sí. por falta de conocimiento y por falta de estudios. Pero ¿sabe quién le pone la falta de conocimiento? El Ministerio de Educación. Todos los ministerios de Educación hacen lo posible para que los peruanos no surjan. Eso, profesor. Exacto. En provincias, acá en Lima, en los pueblos jóvenes, si cuando ya salen del colegio son cobradores de combi o microbuseros, no son de otra cosa más. Exacto, así es, profesor. Entonces estamos mal porque no hay una política que diga cómo debe de ser el peruano. Sí, profesor, eso es muy cierto. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos, pues, ¿ya? Y todos los presidentes, ¿ya? Que han habido en el Perú, salvo Kuczynski, ¿ya? Que pues es criollo, es norteamericano, o sea, que haya nacido acá en la selva, no significa que no sea pues criollo, ¿no? No significa, ¿ya? O sea, el que haya nacido en la sierra o en la selva, en cualquier provincia, no significa que sus raíces sean sus raíces, pues, ¿ya? Sí, exacto, O sea, profesor. y ahí todos los demás. Ay, ¿para qué me Oye, profesor, y quería preguntarle otra cosita. Dígame. Profesor, ¿y qué era por ejemplo, usted nos habló del guano, por ejemplo, del guano de la isla? ¿Qué era eso? El guano era el excremento, la caca de las aves guaneras. La caca de las aves guaneras. Ah, ya, profesor. ¿Y eso lo servían como abono para las chacras? Mire, ve, acá el guano de la isla se había acumulado ya en las islas guaneras, porque son las aves marinas, y estaba duro, como piedra. Ah, ya. Entonces, tenían que picar duro. Entonces, duro. Claro, no apestaba, no, nada, ¿ya? Sino que tenían que trabajar duro para sacar piedra por piedra, pues. Pero la piedra era, pues, todo el excremento de las aves, ¿ya? Eso era. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. ¿Cómo que hasta luego? ¿Qué dice todavía? No se vaya a ir, ¿ah? No, profesor, no, sino que estoy cerrando mis pantallas y mis audios. Claro. Gracias, profesor. Cualquier pregunta, por eso les digo, cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier duda, por favor, no se queden con la duda, me la dicen, ¿ya? Porque si no aprenden. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes por mostrar el interés de aprender, pues, ¿no? Sí, profesor. ¿Ya? Sí, profesor. Bueno, acá les traigo el video de hoy día. La representación política, ¿ya? Lo que hemos visto la semana pasada era lo que hemos hecho para conseguir la democracia, pues, ¿no?
¿ya? Lo que ha pasado el Perú para conseguir hemos tenido acá, y lo hemos dicho también, que era una república sin ciudadanos, ¿ya? Era una república sin ciudadanos. Hemos dicho también que cuando llegaron a la independencia, no lo hicieron pues con los peruanos, sino con los criollos. Los criollos querían la independencia del Perú para gobernar el Perú, ¿ya? No querían que los españoles sean los que gobernaran el Perú, porque no habían nacido acá. Eso nomás ellos aducían. Pero después era lo mismo, era la misma cosa, ¿ya? Entonces, eso lo que cuando hablan, pues, de esos debates, ¿no? Que se ha habido en el Perú, ¿no? Nos lleva a lo mismo. Por ejemplo, los liberales y las vicisitudes del sufragio electoral. Los liberales y las vicisitudes del trabajo electoral. Miren, a pesar de la aplastante presencia del militarismo, ¿ya? En el primer militarismo, fueron todos los militares que habían peleado en la guerra de independencia, ¿ya? Y creían que su carrera militar concluía con ser presidente de la República. Entonces ellos eran caudillos, peleaban entre los caudillos, ¿no? Y cuando ganaban, venían acá y eran presidente de Perú. Hemos tenido en el Perú años que han habido 10, 15 o 18 o 20 presidentes por esta razón, ¿ya? Entonces, los primeros 50 años, porque son de 1824, ¿ya? O 27 que comenzó el militarismo, hasta 1872, que fue el último militar, ¿ya? José Balta, ¿ya? A ver, durante los 50 primeros años de la vida independiente de Perú, se intentó, pues, construir mecanismos de representación parlamentaria, ¿ya? Los que iban a ser los representantes del pueblo, ¿no? Eran criollos nada más, criollos, ¿ya? En la discusión sobre el tipo de sufragio que debía establecerse, como se conformaría las distintas visiones de lo que debe ser la nación. Unos, los liberales, otros los conservadores, ¿ya? Estaban en esas discusiones porque no se ponían de acuerdo, ¿ya? El que era liberal, ¿no? Quería zafarse de lo que arrastrábamos nosotros de España, ¿ya? No crean que cuando llegó la independencia cambió las cosas en el Perú. No, no, no. Las cosas siguieron igual. Solamente que ya no habían los españoles que los gobernaran, sino los criollos. Pero los criollos eran hijos de los españoles, ¿ya? O sea que era la misma cosa que seguía acá en el Perú. Entonces, ahí fue un periodo marcado por el ardiente debate entre los liberales y los conservadores. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profesor. Ya. Claro, dígame algo, ¿ve? Porque si no, yo creo que pienso que estoy solito. El profesor piensa que está solito. Es que sí, pues, porque... A ver, estos liberales pensaban hacia los años 40, 50 del siglo XIX, o sea, 1850, 1840, que el sufragio universal debía sentar las bases para construir una ciudadanía extendida, ¿ya? Ellos pensaban, ¿no?, que el sufragio universal debía sentar las bases, ¿ya? Y sus representantes más consecuentes creían que debían darse voto también a los indios, ¿ya? Pensaban darle a los indios, ¿ya? Intentaron inicialmente construir
un frente con los artesanos de Lima, ¿ya? Pero la experiencia pues práctica les deparó decepciones que lo llevaron a cambiar los puntos de vista, ¿ya? Ellos en su manera de pensar, en su manera de ver, ¿no? Nunca les daban pues los votos a la gente que ellos querían, pues, ¿ya? Entonces, aquí las características del gobierno peruano, ¿no? Como les digo, liberales, ¿no? O conservadores, o autoritarios también, si se quiere, ¿ya? Los liberales defendían el poder legislativo, ¿no? Y ahí pues tienes a Luna Pizarro, que fue el primer presidente de la Asamblea Constitucional de Perú, el primer presidente. Francisco González Vigil era un cura, ¿ya? Que él decía, yo acuso y debo de acusar, ¿ya? Este señor fue uno de los más ardientes defensores del liberalismo peruano, ¿ya? Y Francisco José María Tegui, pues, era otro, ¿ya? Ellos te defendían a capa y espada el liberalismo peruano. Y ellos querían romper, de hecho, con los españoles. En cambio, los autoritarios o los conservadores, ¿no? Eran la defensa del poder ejecutivo. Ahí estaban todos los militares, ¿ah? ¿Ya? Ellos defendían el poder ejecutivo. Ahí tiene Agustín Gamarra, presidente del Perú, ¿ya? Él creía que él tenía el poder. José María Pando, Felipe Pardo y Aliaga. Ustedes lo van a leer seguramente. Yacatita, por ejemplo, ¿no? Es un autor, pero era pues conservador. ¿Se dan cuenta? Entonces, podía pensarse que los liberales también eran pro-indigenistas, ¿no? La gente, pues, ¿no? O nosotros, ¿no? Mira, bravo, los liberalistas o los liberales estaban con los indígenas, ¿no? Pero la realidad era otra, pues, ¿no? Ellos tenían con los indígenas y los negros, no era mucho más positiva que los conservadores, ¿no? ¿No? Ellos querían también liberarse, pero liberarse también de los negros y de los indios. ¿Ah? O sea que ninguno de los dos contaban con los indios. Y ni los negros, ¿ah? Ni los negros. ¿Ya? O sea, lo que estábamos acá, lo que veíamos acá, que en el Perú, pues, hacían pues las cosas como querían. ¿Ya? Como querían. ¿Ya? En los discursos de Tábara y los indígenas son calificados como desgraciados y raza embrutecida. Eso es lo que hacían. Ya van a ver después. ¿Por qué, profesor? ¿Ah? ¿Por Ya van a qué? ver. Dime. ¿Por qué eran calificados como desgraciados? ¿Por qué? A ver, los conservadores o los liberales, ¿ya? No lo contaban a los negros, ¿ya? Porque no tenían la gracia de Dios. Dios ni siquiera se había dignado a mirarlos a los ojos. O sea, ellos eran la última gente que Dios podría pensar. Eran unos desgraciados por eso. ¿Ya? Y raza embrutecida, porque los que se encargaron de embrutecer esa raza fueron los españoles, dándoles el alcohol, dándoles la coca, haciéndoles trabajar en las minas de Potosí, por ejemplo, dándole coca y alcohol, y con eso no sentían frío, no sentían hambre, no sentían sueño y seguían trabajando hasta que se mueren, hasta que se morían. O sea,
eran lo último de la escoria humana. Vale la palabra, ¿ya? Sin embargo, a diferencia de los conservadores, los liberales atribuían el atraso de los indígenas a sus rasgos biológicos, ¿ya? Y que estos no habían tenido una forma de participación en la vida activa de la política del país, pues, ¿no? ¿Ya? Ellos siquiera decían eso, ¿no? Pero decían nada más de la boca para afuera, porque los ideales seguían siendo los mismos, ¿ya? ¿Ya? Los indígenas, no a su tarea biológica, sino a esos que no habían tenido participación activa en la vida política, ¿no? Ahora, el sufragio debía ser una escuela ciudadana y un elemento redentor de los sectores subalternos, pero acá en el Perú no, pues no figuraban ninguna de esas cosas, ¿no? Miren, hasta 1896, acá están la gente cuando votaba, mira, acá la gente cuando votaba, ¿ya? Acá también, esta es una propaganda, ¿ya? Así como sale ahora las propagandas, igualito también, ¿ya? Hasta 1896, el proceso de sufragio de las elecciones comenzaba por la formación de registro, ¿ya? Del padrón de electores, tarea encargada, por lo general, a las autoridades municipales, pues, ¿no? Edilicias, ¿no? Y en pocos casos, a las autoridades políticas, ¿no? ¿Ya? Pero sí, les dejaban también eso, ¿no? O la junta compuesta por los funcionarios municipales, políticos, judiciales de la localidad, ¿no? A eso sí, ¿ya? Sobre todo en las provincias, ¿ya? Estas juntas estuvieron pues constantemente dominadas por los intereses locales, como siempre, ¿ya? Cuando en un pueblo, ¿no? Uno es el que tiene la plata, uno es el más criollo, el más aventado, qué sé yo, entonces ahí tiene la gente pues dominada, ¿ya? ¿Ya? Y tiene sus seguidores. Igualito era antes, igualito, ¿ya? Ahí el mandamás, ¿no? Que quería ser el alcalde, ¿no? Podía, o el congresista, podía pasearse por toda la ciudad, ¿no? Y con sus seguidores, ¿no? Con su terno y su sombrero, pues, ¿no? Eso era la época en que lo dominaban pues, los intereses locales, regionales o capitalinos, ¿ya? Era habitual falsificar la lista de ciudadanos, ¿ya? Incluían a los individuos muertos o incapaces y eliminando de registro a personas que tenían expedito su derecho. Lo mismo que pasa hoy. Si ustedes gustan, vayan a la RENIEC y miren si han muerto nomás, ¿ah? Porque seguro que están muertas y cuando van a votar su voto no vale. ¿Ya? Vergüenza, ¿eh? Sí. ¿Ya? Sacaron un meme el otro día, dice, antes se jugaba matagente. Hola. Ahora la matagente es un juego de los políticos. ¿Ya? O sea, entonces, las elecciones pues, propiamente tenían pues, un ritual que combinaba la política y la religión. ¿Ya? ¿Por qué? Y ahí viene, pues, ¿no? ¿Saben quién es ese señor? ¿Ah? ¿Saben quién es? ¿Ah? ¿Saben quién es? ¿Ah? Ese es Bartolomé Herrera. ¿Ya? La reacción conservadora. Los conservadores tuvieron mayor fortuna porque expresaban mejor la real naturaleza del poder que había instaurado la República. Y su más destacado representante, pues, era el educador Bartolomé Herrera, pues, ¿no? Tuvo un destacado rol en la sociedad a mediados del siglo XX, ¿no? Del siglo XIX, ¿no?
Y una de sus intervenciones de mayor influencia alcanzó, provocando una polémica que tuvo una gran resonancia en el púlpito del sermón del Te Deum, ¿no? del sermón de la catedral, que él se lo dio, ¿no? Y en el 25 aniversario de la independencia del Perú. Y entonces, él había dicho los errores propios y antisociales que difundió la Revolución Francesa. Profesor, disculpe, pero hay alguien que está con su audio abierto. Es que no se puede. Luz América, tu audio, por favor. ¿Lo corté? Sí, creo. Sí, ya está cortado, profesor. Ya. Dice, no, los errores impíos y antisociales que difundió la Revolución Francesa y que habían inspirado mucho más el fervor revolucionario peruano. Este señor estaba, pues, jalado de los pelos, ¿no? Pero el pensamiento político, pues, de Bartolomé Herrera se funda en una visión particular de lo que es la naturaleza, el hombre, y las relaciones entre ambos. Para él, el origen de la soberanía reside en la naturaleza, ¿ya? Que a su vez depende de la voluntad divina. Eso es lo que pensaba él, ¿no? Para ellos, hablar de Dios era, pues, hablar de Dios, ¿no? Entonces, y lo ponen, pues, como la voluntad divina. Entonces, Dios no da autoridad a un hombre en particular, a un determinado rey, pero ha creado una naturaleza en la que los individuos son desiguales, en lo que unos tienen más capacidad que otros, que son más dotados por la naturaleza o por Dios, en última instancia, quienes tienen derecho divino de gobernar. O sea, Dios les ha dado la inteligencia para que puedan gobernar a todos los demás individuos. Eso es lo que ha dicho Bartolomé Herrera. O sea, la monarquía tradicional se encuentra, pues, así sustituida en su visión por la aristocracia del saber, ¿no? O sea, una élite de la inteligencia. ¿Cómo decir la aristocracia del saber? La inteligencia Dios se les había dado a unos cuantos hombres para que gobernaran a toda la masa. Eso es lo que nos está diciendo ahí Bartolomé Herrera. Entonces, ahora, el proyecto de constitución que Herrera redactó para la Asamblea Constituyente de 1860 resume la visión conservadora de la realidad. Allí proponía la restauración de los diezmos eclesiásticos. Los fueros personales, los bienes de las manos muertas, ¿no? Y apartaba de la ciudadanía los vagos, los militares y los policías, los jornaleros y los sirvientes. Según Basadre, se trató del mayor esfuerzo constitucional desde la perspectiva conservadora del país. La constitución que aprobó fue conservadora, pero la propuesta de Herrera era reaccionaria, ¿no? Por eso fue rechazada. O sea, el pensamiento de Herrera era, pues, influyente, 100%, ¿no? Era muy influyente, ¿ya? Y sobre todo con los criollos dominantes, pues, de la época, ¿no? Y sus posiciones esperaban en buena medida que el sentido común oligárquico, aunque su formulación, pues, providencialista, apenas disimuladamente monárquica, hasta el final ponerlas, pues, defenderlas abiertamente, ¿no? Acá en el Perú, si bien es cierto que el que fue, pues, más franco fue San Martín, ¿no? Él incluso fue a España o a Europa a traerse un príncipe para que sea rey de Perú. Pero acá estaban todavía queriendo hacer lo mismo, los conservadores, ¿no? Porque no querían cambiar nada, ningún ápice de la estructura del país.
¿no? O sea, esa es la cosa, ¿ya? Ahora, una clase en apuros, ¿no? ¿Ustedes saben qué es la oligarquía? ¿Ah? Oligarquía. ¿Cómo? No estoy interesada en participar activamente. Oligarquía. ¿Mm? ¿Nada? A ver, ¿quién me dice qué es oligarquía? Profe dice que es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Ya. Sí, pues. La oligarquía peruana siempre estuvo en manos de los criollos. ¿Los criollos son los españoles, profe? Los hijos de los españoles. Ay. Y sigue hasta ahora, profesor. Mírenlo, mírenlo, a la gente que sale para las calles. Miren a la gente que les han tocado su interés. Ahora están bajando de su cerro de Miraflores, de San Isidro, profesor. Por eso. ¿Acaso ellos alguna vez han zapateado por el Perú? ¿Ah? Ahora les duele que les están quitando su minita de oro, profesor. Claro. Eso es. Miren, la monarquía no se mostró interesada en participar activamente en la política, mientras sus intereses no fueran afectados. Eso mismo que pasaba antes, ha pasado ahora y va a pasar toda la vida, ¿ya? En realidad, consideraba la política un quehacer subalterno, o sea, los políticos allá, que los políticos peleen, ¿no es cierto? Yo, con tal de que a mí no me toquen mi plata, no me toquen a mí nada, yo, tranquilo nomás, ¿no? Yo voto por ellos ya, pero en realidad, lo más cómodo era cooptar a los militares que se sucedían en el poder mientras se dejaban en manos libres para acceder a atender a sus negocios. Ellos podían ser presidentes todo lo que querían, ¿no? Militares bastantes, con tal de que me dejen la mano libre para hacer lo que yo quería, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Es vinculado, pues, con el negocio del guano de la isla, ¿no? Ustedes saben que con el guano de la isla, ¿alguien conoce Barranco? ¿Ah? ¿Conocen Barranco? ¿Ah? Ahí hay casas que tienen una cuadra. Sí, profesor, yo conozco Barranco. Buenas noches. Buenas noches. Miren, allí hay casas, sobre todo en la parte céntrica, ¿ya? Cercana a la municipalidad, está entre el canal, el 4, el estudio 4, ¿no? Yéndose para allá. Ahí hay casas que tienen una cuadra de construcción, una manzana, todas con mármoles. La plata que hicieron, ¿ya? Los concesionarios se hicieron muy ricos, muy ricos. ¿Ya? Solamente con el guano. El guano se vendía pues abundantemente, ¿ya? Profesor, Entonces, disculpe, ¿esas sí. son las casonas? Sí. Las casonas, ¿no? Las llamadas Sí. casonas. ¿Ya? Sí. Ahora, la actitud de la oligarquía guanera cambió bruscamente cuando en 1869 Nicolás de Piérola, nombrado ministro de Hacienda de General Balta, que fue el último militar, ¿no? Les arrebató la consignación del guano para entregárselo al comerciante francés Auguste Dreyfus. Yo les dije, ¿ya? A los franceses se lo dio el guano, ¿ya? Les cortó las manos a los oligarcas y entonces
Esto pues amenazaba mortalmente, ¿no?, a los intereses oligárquicos en la década de 1860, ¿no? Entonces, ahí ellos han empezado a tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Por qué creen que vino el primer presidente civil del Perú? ¿Ah? Acá está. ¿Ah? Fue por eso. Porque el primer presidente civil es criollo, ¿ya? Ya. Pero hizo su partido, el Partido Civil. Este señor, al ver que le habían quitado el guano de la isla, ¿no? Entonces ellos comenzaron a hacer lo posible por quitar a estos militares que estaban enquistados en el poder, ¿no? Entonces, es normal que militares provenientes de grupos subalternos, distintos de la oligarquía, mayormente mestizos, llegaran al poder, ¿ya? Pero entonces, esto lo rodeaban y lo cooptaban sin dejar, por eso, de murmurar que ellos, y de burlarse a sus espaldas de tal manera que se aseguraba sus intereses. Ahora, la participación de la oligarquía en la política se concretó con la formación del Partido Civil, ¿no? El primer partido de la historia republicana, el Partido Civil, ¿ya? Que tuvo a Manuel Pardo, pues, ¿no?, como el primer presidente civil de Perú, ¿ya? Y asumió los intereses, pero los intereses de ellos, de los criollos, ¿no?, heridos con el Dreyfus. Les habían cortado la consignación, ¿ya? Entonces, ahora miren lo que pasa en el Perú. Es que estos oligarcas, ¿no?, son tremendamente, pues, malos para el Perú, malos. ¿Ya? La guerra civil, la guerra con Chile, ¿ya?, es importante desde otro punto de vista, ¿ya? Yo no les voy a hablar desde el punto de vista que han hecho la guerra y que así se pelearon. No. Eso ya son pues para historia de Perú, ¿no? ¿Ya? Desde otro punto de vista, le vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, la reflexión sobre las causas del desastre que llevó a la primera crítica orgánica del orden social creado después de la independencia. ¿Ah? En el discurso de 1888, Manuel González Prada sentó las bases de la crítica al orden oligárquico que se repetiría a lo largo del siglo XX. No forman el verdadero Perú las agrupaciones criollas y extranjeras, ¿no?, que habitan la faja de la tierra situada entre el Pacífico y los Andes, ¿no?, la nación formada por la muchedumbre de indios diseminados por la banda oriental de la cordillera, ¿no? Entonces, miren esto. Este señor es Augusto Bernardino Leguía. Al inicio de su régimen, Leguía ejerció pues un indigenismo oficial. Él, cuando fue presidente, él abrió la puerta a todos los indios, ¿ah? Le abrió las puertas a todos los indios, ¿no? En 1920 promulgó una legislación que reconoció a las comunidades indígenas, dándoles armas para defenderse frente a las agresiones del latifundismo, ¿ya? El latifundismo son los oligarcas que tenían los terrenos, los grandes terrenos, ¿ya?, y que eran latifundistas, pues, ¿ya? Esto fue consecuencia de la influencia de algunos destacados indigenistas que apoyaban al régimen, ¿no? Por ejemplo, Hildebrando Castro Pozo y José Antonio Encinas, ¿ya? Fue indigenista. Encinas es acá en Chaclacayo, un colegio que tiene su nombre, ¿no? Al mismo tiempo, consagró la condición de no ciudadanos a los indígenas. A través de una legislación tutelar
que los hechos lo colocaban en una condición de menores de edad en 1920. Léanlo. Está acá, está en historia, léanlo. O sea, no crean que son cuentos lo que yo se lo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, luego de la derrota con Chile, con la pérdida del guano de la ira, el salitre, ¿no? Se cerraron las posibilidades de que la oligarquía pudiera emprender un proyecto de desarrollo capitalista autónomo. Los capitalistas peruanos terminaron limitando la condición de socios menores de los empresarios extranjeros, pues los imperialistas, ¿no? Tratando de construir un orden social autoritario que mantuviera a los sectores populares apartados del poder. Los sectores populares no podían participar en la política, ¿ya? Por eso tal vez digo, ¿no? Se pueda comprender el resentimiento que tiene pues Alejandro Toledo, por ejemplo, que tiene Ollantumala, que tiene Castillo, ¿no? Porque saben de estas cosas, pero no han catalogado bien, ¿no?, cuál es la manera de gobernar el Perú. Entonces, los capitalistas peruanos terminaron pues limitándose a la condición de socios menores de las empresas imperialistas, ¿no es cierto?, tratando de construir un orden autoritario que mantuviera a los sectores populares apartados del poder, ¿no es cierto? Ahí está. El periodo que va entre 1985, ¿ya?, el año del ascenso de Nicolás de Piero al poder, y 1919, en que Augusto Leguía asumió la presidencia de la República a través de un golpe, ¿no? A pesar de haber sido elegido democráticamente, ¿no?, es excepcional, ¿ya?, en la historia política de Perú, porque durante algo más de 2 décadas que le sucedieron pues gobiernos civiles con la sola interrupción del golpe militar de Augusto Bellingur, que está acá, ¿ya?, entre 1914 y 1916, por este señor, don Ruperto Oscar Benavides, ¿ya? Ahora, la regulación del poder oligárquico. Gamonales, o sea, los terratenientes, ¿no? Miren esto, miren esta foto, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Para que no se mojen, el pie lo tiene que llevar cargado. A ver, en la sierra, el gamonalismo estaba firmemente establecido y la violencia y la servidumbre favorecieran pues la expansión terrateniente sobre la tierra y el campesinado, ¿ya? Los grupos de poder local serrano utilizaban el poder estatal en su propio beneficio. Y la oligarquía costeña consentía esta privatización del poder, porque, dada la debilidad del gobierno central, era conveniente para ellos que los gamonales se encuadren en la población indígena, ¿no?, manteniendo el orden utilizando la violencia, pues, ¿no? Cuando habían elecciones, los gamonales solían recurrir a movilizar a los indios para tomar las mesas electorales y apropiarse de las ánforas para imponer sus candidatos, ¿ya? Era también habitual hacer votar a los indios por sus patrocinados, ¿ya? Ahí están. ¿Y saben qué haciendas habían? Casa Grande, Cartavio, Laredo, Cayaltí, Tumán, Chucarapi, ¿no? Eran haciendas inmensas, ya que eran prácticamente una ciudad, ¿no? Y para la élite criolla, quienes compartían la visión del mundo, la condición para construir la nación, era la desaparición del indio, pues. Para unos, su exterminio puro y simple, la vía inglesa, ¿no?, porque los ingleses acabaron con los indios norteamericanos, ¿ya? La inmigración de individuos, las razas vigorosas, que permitían superar la tara biológica de los indígenas a través del mestizaje biológico. Para otros,
la redención del indio pasaba por eliminarlo físicamente o culturalmente. Genocidio físico o genocidio cultural. En este sentido común ha tenido una enorme fuerza en el país. En cierta manera, este programa realizado, si se observa la continua reducción del paso de la fracción definida como India, que ha producido a lo largo del siglo XX, ¿no? Sin ir lejos, en el año 97, 98, ¿quién hizo eso con los indios? Con las indias peruanas. ¿Ah? ¿Saben o no? ¿Fujimori? Claro. Las esterilizaba. Esa es una matanza. Obligatoria los hacía. La Obligatorio, votación pues. que hizo con la gente. Sin su permiso Sí. las esterilizaron a muchas personas. ¿Sí? O sea, A pero raíz de eso hubo muchos divorcios también. pues esa es la política, sino que la gente, pues, no se da cuenta todavía, anda pensando tonterías, ¿ya? Mira, ve, el cuestionamiento social de la sociedad oligárquica alcanzó su más alta expresión en los años 20 durante el régimen de Augusto Bernardino Leguía, ¿no? La crítica de la generación del centenario, ¿ya? Porque en 1821 el Perú cumplía 100 años de independencia, ¿no? En 1921, ¿ya? En el siglo XX. O sea, el partido aprista, ¿ya? Y el partido que fundó José Carlos Mariátegui empezaron a forjarse en ese tiempo, pues, ¿ya? Eran los opositores frontales del orden antioligárquico y del imperialismo. Creían que era necesaria una revolución social y que los trabajadores debían de conducir el país, ¿ya? Pero tampoco, no era el camino, pues, no era el camino, ¿ya? Pero era pues el pensamiento de hombres, ¿no? Que podían mover a las masas, ¿ya? Ahí a la Torre pues movía masas tremendamente. En Trujillo, el Sólido Norte, vean cómo la gente creía en ellos. José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, creían que era necesaria una revolución social, ¿ya? Pero había entre ambos discrepancias sustantivas en sus programas revolucionarios. Profesor, disculpe. Dígame. Con Carlos Mariátegui nació el comunismo. ¿Cómo? Con Carlos Mariátegui nació el comunismo. No. El Partido Socialista que él fundó, ¿no? Era de inspiración, pues, europea, pues, no alemana, ¿no? Ahí ha nacido el comunismo, socialismo, ¿ya? Él no ha hecho nada, ¿no? Ahora, miren, Augusto Bernardino Leguía gobernó, pues, desde 1919 hasta 1930, ¿ya? 11 años, ¿ya? Este señor, cuando fue derrocado en 1930, ¿ya? Porque hizo pues una payasada igual como la que hizo Alberto Fujimori, ¿no? Ya se estaba escapando y en el barco, y lo trajeron de ahí acá, ¿no? Y lo metieron preso. Ahí se murió, ¿ya? Igual que Alberto Fujimori. Hizo un gobierno igualito, ¿ah? Fujimori hizo un gobierno como el que hizo Leguía, ¿no? Si ustedes gustan, pueden hacer una comparación de estos dos gobiernos, ¿ya? Y van a ver que el 80% son igualitos. De verdad, ¿ya? La candidatura de Águila Torre al poder enfrentó a Sánchez Cerro, que gozaba de gran popularidad, al ver depuesto al creador de la Patria Nueva. La Patria Nueva era pues creación de Augusto B. Leguía, Bernardino Leguía, ¿ya? Y las elecciones fueron ganadas pues, por Sánchez Cerro, ¿ya? Por un estrecho margen. Pero Águila Torre
no aceptó el resultado, ¿ya? Y se declaró presidente moral del Perú, ¿ya? En opinión de Jorge Basadre, que participó en la elaboración del Estatuto Electoral, que consagró el voto secreto por primera vez, ¿ya? Se trató de una de las elecciones más limpias de la historia del Perú, ¿ya? El enfrentamiento prosiguió en distintos terrenos, deviniendo en una guerra civil que culminó con el asesinato de Sánchez Cerro. Y de verdad, una guerra tremenda. En Chanchán mataron cientos de partidarios apristas, ¿ya? En la sierra los seguían, ¿no? Eran unas épocas convulsionadas en el Perú, ¿ya? Y total que acabó pues cuando a Sánchez Cerro lo mató un aprista, ¿no? Él estaba en el parque de la Mula, ahí en Limatambo, ¿ya? Mirando pasando revistas a las tropas que se iban a Colombia, ¿ya? En la guerra con Colombia, y lo mataron ahí, pues, ¿no? Entonces la oligarquía colocó entonces en el poder al mariscal Óscar Ruperto Benavides, el mismo que había derrocado a Bellinghurst en 1914, ¿no? Entonces impuso su dominio por la fuerza. O sea, acá les estoy diciendo lo que pasó en el Perú, ¿no? Y pasa todavía, ¿no? Ahora, vamos a asistir al ocaso de la oligarquía, ¿no? Como les digo, por lo menos en el año 60 más o menos, ¿no? Acá nos da pues no 48, 56, ¿no? Es donde comienza la oligarquía, o termina la oligarquía a desaparecer de la escena política, pero no en su totalidad, porque ellos todavía mantienen una hegemonía en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Para los años 40, el agro peruano había entrado en una grave crisis, ¿ya? Entonces saben que el agro peruano pues ha estado siempre mal, ¿ya? Hasta cuando entró Velasco, pues, ¿no? Con algo más de 6 millones de habitantes, de los cuales pues vivían en el campo, y la tierra pues existente cada vez era más insuficiente para la población, en expansión que dependía de las actividades agropecuarias, ¿no? La baja productividad de las explotaciones tradicionales, por otra parte, agravaba la situación, y esto motivó fuertes presiones sobre el orden terrateniente, que se expresaron pues a través de la migración y las invasiones a partir de la segunda mitad de la década. Empezaron a surgir las barriadas, ¿ya? En el 48, 50, invadieron primerito pues el Cerro San Cosme, ¿ya? Y desde ahí hasta ahora, ¿no? Todavía seguimos sintiendo las oleadas, ¿no? Que ya van a ser ya 100 años. 100 años, ¿ya? Acá está el Cerro San Cosme. No, Cerro San Cristóbal, que digo. El Cerro San Cristóbal es el primero que invadieron al Cotado de Hacho, ¿no? Este cerro era así, pero cuando se llenó, ¿no? Entonces, el gobierno del general Odría, ¿no? Tuvo que hacer frente a las demandas de este vasto movimiento de nuevos pobladores urbanos, pues, ¿ya? Que llegaron con toda la fuerza a invadir los terrenos que existían a lo largo del Perú, ¿no? Ahora, los grandes cambios del Perú de mediados del siglo estaban experimentando, crearon nuevos contingentes sociales que exigían la participación política, ¿no? La gran migración combinaba el rostro del país, ¿no? A lo largo de la segunda mitad de los años 50 y los primeros años de la década siguiente,
la tomaron en el campo de la ciudad y remecieron el orden oligárquico, ¿no? Los sectores medios emergentes, formados como una consecuencia de la expansión del Estado, presionaban por las reformas, mientras que los trabajadores urbanos demandaban mejores condiciones de vida. Entonces, las presiones de las organizaciones sociales, políticas, actuaban en la clandestinidad de los sectores medio emergentes de la clase obrera, formada alrededor de la sustitución de la implantación de la política estatal de las obras públicas, ¿no? Ay. No es posible. Se me va. Ay. Listo. Listo. No hay batería. Entonces, ahí estamos viendo, pues, cómo la representación del Perú se ha ido, pues, acercando más a la realidad que encontramos ahora en el Estado, pues, ¿no? ¿Ya? La propia oligarquía se aspiraba a controlar el poder, que se resentía la autonomía de la dictador, había contribuido a poner el orden, ¿no? Pero creaba una situación parcialmente explosiva. Es donde la oligarquía peruana se ha retrocedido un poco para seguramente dar el zarpazo, ¿ya? Nos encontramos nosotros en una situación en que el país está incierto, ¿ya? Pero todo esto, toda esta gama de cosas, ¿no? Vienen, pues, desde la época de la colonia. Eso es indudable, que el Perú está cohesionado, presionado por esta situación. Yo no sé hasta qué punto el país podrá soportar, ¿no? Estas cosas. Solamente nos queda pensar bien, porque hasta ahora los presidentes, son 6, 7 creo, o 8, parece que todavía pensaran en la colonia, en que el Perú es un país que no se sabe gobernar. Todos los presidentes que han sido muy mestizos, ¿no? Salvo Kuczynski, como les digo, pero después todos los demás han sido presidentes como nosotros, ¿no? Entonces, están, pues, haciendo suyo el gobierno, como una arca abierta para robar, estafar, ponerse a sus sobrinos, ¿no? Esto de los sobrinos, por ejemplo, no es de ahora, ¿no? Es de Alan García, ¿ya? Mira a Ollantumala, a Toledo, ¿no? Una corrupción tremenda, con mucho despotismo, entregándose a grandes empresas como Odebrecht, ¿no? Y que le dan la plata a ellos, ya ellos se embolsan la plata, ¿y quién lo paga?
Los peruanos. Los peruanos lo pagan. Sin ir lejos, lo que hacen o lo que han hecho con esta construcción de los peajes. Los peajes, de ese peaje, ni un sol se lleva el Estado. Ni un sol. Toda esa plata, y por 50 años, se va para Odebrecht. ¿Ah? Pero sin embargo, el Perú sí tiene que arreglar las pistas. Cuando se malogran, el Estado tiene que arreglarlo. Pero no hay ningún ingreso. Claro. No, Demasiada no hay explotación nadie. en peruano. Sí, sí. Y eso es verdad. Y eso es verdad. O sea, lo que pasa en el Perú no pasa en ninguna parte del mundo. Váyanse a Ecuador, váyanse a Colombia, recorren el país y no encuentran un peaje. En el Perú, acá, yéndose nomás a Trujillo, tiene más de 10 peajes, creo. En cada ciudad, en cada pueblo, tienen que pagar peaje. No me vengan. O sea, eso es increíble. Increíble. Pero es el Perú, pues. Ahora sí, a ver, dígame algo, a ver, ¿qué reacciones tiene? Ya nos vamos a ir ya. Algo tendrán que decirme, ¿no? Porque he dicho muchas cosas que o no les habrá gustado, o sí, no sé, pues, ¿no? Díganme algo. Bueno, profesor, que los peruanos seguimos siendo explotados, ¿no? Por esta gente, pero vamos a seguir en ese continuismo si no nos educamos, pues. Claro. Nosotros vamos a seguir siendo manipulados, quizás por los políticos, por nuestra ignorancia, ¿no? Elegimos mal porque no vemos a quién, no investigamos quién es esa persona por quien vamos a votar, qué ideales tiene. No profundizamos nada y solamente lo que nos ponen en pantalla es eso. Y mientras sigamos así, vamos a continuar siendo explotados. Pero la mejor solución es educarnos. Eso es lo que pasa con todos. Sí. No eligen. ¿Cómo es posible que en estas elecciones... Tener un pensamiento crítico. Claro, han habido dos candidatos, Keiko y Castillo, ¿no? Y ninguno de los dos el Perú los quería, a ninguno de los dos, pero no se podía votar por ninguno, ¿no? Entonces, el menos malo, podría ser Castillo, ¿no? ¿Ya? Pero no sé si habría sido menos malo o más malo, no sé. No había otra opción. Sí, pero sí, porque a Keiko no la quería nadie. Ella pues nos sigue vendiendo. Y sigue. Ella sigue vendiendo el país. Y mucha gente equivocada sale a favor hoy en día, a favor de Keiko, pero no es así, porque siguen, las empresas siguen cobrando a favor de ellos, pero para el pueblo realmente no hay favor. De eso vive Keiko, pues. Sí, pues. No conocemos un trabajo de ella. Así es. Y ahora Pedro Castillo también, si no lo apoyan o no lo apoyamos, peor va a ser, pues. Peor va a ser porque le estamos poniendo ahí trabas y trabas y no lo dejamos gobernar. Así él tenga buena fe, pero no se ve, pues. No se ve y lastimosamente, si no lo apoyamos, todos nos unimos como peruanos, no vamos a salir a flote. Seguimos en el continuismo y vamos a seguir siendo, dijo, presos de los grandes empresarios, ¿no? Que ellos se llevan todo. Así es. La mayoría de las ganancias en el Perú. Profesor, les falta mucho amor a su patria, a su nación, a los que están entrando. Solamente se les ve el amor para su beneficio nada más. Últimamente ya no se enseña, creo, el amor por
quieren como lucrar, que hagan por el pueblo. No solamente piensen en ellos. Demasiada falta de amor a nuestra patria. Pero es que no se trata de que lleguen y van a robar y no va a hacer eso. No robar. No robar. De hecho, profesor, que eso no debería. Si uno sobrevive con un sueldo mínimo y nos las arreglamos, ¿no? Claro. Ellos que ganan tantísimo es más que suficiente, pero están acostumbrados a que quieren más, como dicen, ¿no? El que tiene mucho siempre va a querer más y va a querer más y va a querer más. ¿Pero por qué? Porque no hay formación, profesor. No hay formación, no hay enseñanza, solamente están a la picardía, a la viveza. Ya han perdido hasta la cordura, ¿no? De que sean criticados porque ya se les descubre todo, pero ya no les interesa. Porque yo digo, pues. Si ya juzgaron a un presidente, claro, si ya juzgaron a uno porque ha hecho con el país lo que ha querido, ha juzgado a otro, pues el que va a entrar, al menos con ese temor, no, voy a hacer las cosas bien, demostrar, pero no, entra lo mismo. O sea, ya no tienen ya pudor, ya les da igual si los van a juzgar o catalogar como los demás. Pero, a ver, déjenme decirles algo. ¿Ustedes saben quién gobierna en el Perú? Hay otro poder encima de los gobernadores del Perú. Hay claro. otro poder. Sí, Eso es se verdad. llama... Cuarto poder. Los presidentes solamente son como la cara nada más. Claro. Sí, acá en el Perú lo que gobierna es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, eso. ¿Ya? El Fondo Monetario Internacional dicta las leyes, ¿ya? ¿Por qué creen que la OEA está apoyando al gobierno de Castillo? Dice, si lo han elegido deben de dejarlo hasta el final, ¿ya? Por eso que hacen los movimientos todos los días, ¿ya? Porque todo esto pues obedece a que ha venido una misión de la OEA para poner las órdenes aquí en el Perú, ¿ya? Entonces, ahí hacen lo que están haciendo, ¿ya? Y cuando la OEA está dándole respaldo al presidente, porque el Perú lo ha elegido, ¿ya? Ahora, si el Perú hace lo posible por quitarlo, entonces que lo quite al Parlamento también, y hacen otras elecciones, y listo, ¿no? Eso es lo que hubieran hecho desde el comienzo, pero no que están dejando pasar el tiempo, y el Perú se va cada vez peor. Eso es lo que pasa. Bueno, la clase ha terminado, o va a terminar ahorita. Nos vemos la próxima semana. Háganse una foto, ¿ya? Poniendo las cosas que estamos haciendo en estos días, ¿ya? De la democracia, cómo se ha venido logrando la democracia, y ahora cómo vemos el Perú que está deteriorándose, ¿no? Cómo el primer militarismo en el gobierno ha tenido pues cierta importancia, la independencia del Perú, todo eso, ¿ya? Hagan un tema de lo que hemos hablado, ¿no? Hagan un tema con una foto y la envían, ¿sí? ¿Les parece? Es un resumen de todo, profe. No, resumen no, bueno, ¿ya? Solamente un tema nomás. Ajá. El tema lo hacen... ¿De la última clase? De esta o de la pasada también. ¿Le enviamos a la plataforma? Sí. Profesor, ¿qué sería? ¿En papelógrafo? En papelógrafo, profesor. En papelógrafo lo ponen ahí, ¿ya? Y se toman la foto y la envían. ¿Ya quiere que la plataforma, profesor? O imágenes? Si lo hacen, como un periódico, si lo hacen, una infografía, quedaría perfecto. ¿Como un mapa contextual, algo así? Claro, pero una infografía. Ya la entendí. ¿Saben lo que es infografía, no es cierto? Sí, algo así como el mapa contextual.
O sea, el Algo así, ya, párrafo. pero la infografía es más completa, pues, ¿no? La información más Ya, completa, ¿eh? sí. Pero solamente con fotos, ¿no? Con unas palabras nada más, y ahí está toda la idea. En cortas palabras, en cortos resúmenes de cada imagen. Sí. Cada Sí. imagen con un corto resumen, algo así. ¿cierto? ¿Ya? Profe, ¿Listo? en la clase Son de hoy, cortos resúmenes. ¿Ya? Yo de todas maneras le voy a mandar otra vez el aviso, ¿ya? Pero ya sabe lo que tiene que hacer. ¿A la plataforma lo Ya. subimos, profesor? Sí, ¿ya? Profesor, buenas noches. Por favor, ¿puede volver a explicar? A ver, van a hacerse una foto, ¿ya? Con algo de las dos clases que hemos hecho, con cualquier tema que hemos hecho en las dos clases, ¿ya? Y pueden usar un mapa conceptual, un mapa semántico, una infografía, cualquier esquema que ustedes puedan hacerlo, ¿no? Ponen ahí Instituto Rockefeller y se ponen ahí la foto, ¿ya? Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Tiene que ser en papelote o en la computadora? No, en papelote. Ya, profesor, gracias. Listo. Profesor, buenas noches. Nosotros tenemos que salir en la foto junto con el papelote. Claro. Ya. Nos tomamos la foto con el papelote y lo enviamos a plataforma. Claro, entonces ya las conozco ahí ya. Ah, ok. Como no las conozco a todos todavía, entonces ahí ya siquiera me voy a mirarlas. Pues. Claro, profe. Ya. Profesor, una consulta, ¿hasta cuándo hay plazo? Ahí está. Buena pregunta. Que tú no sabes ni yo tampoco. Profesor, yo sabía que cuando se suben las Sí, tareas pero, a la profe, plataforma, nos dan 2 semanas para 2 semanas. presentarlo. Ya, entonces Ajá. hágalo en 2 semanas, pero hágalo bien, pues rápido. ¿Ya? Porque Sí, profe, tenemos que la tener- otra semana vamos a poner, van a hacer un trabajo de investigación, ¿ah? ¿Ya? Y eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Profesor, hablando de eso. La bueno, reseña. Profesor, Sí, sobre la producción sí, científica de que la va a reseña. hacer, ¿verdad? Sí, la reseña, ¿ya? ¿Nos va a dar algún tema, profesor? Sí, la otra semana se lo ya. doy, pues, ¿ya? Ah, Se lo ya. doy, ¿ya? Ya, profesor. Lo estoy preparando, yo te voy a hacerlo bien para que no le vaya pues una cosa que sea mal hecho, pues, ¿no? ¿Ya? Así que espérense hasta la otra semana, no sean apuradas también, ¿ah? ¿Ya? Ahora sí, chao chicas, nos vemos la próxima semana en esta misma hora, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Listo, gracias.